Señor, queremos honrarte desde el comienzo de este entrenamiento al ofrecer una oración. Estamos aquí reunidos como un solo hombre. Aquí hay un solo hombre reunido. Señor, estamos aquí en unanimidad, sentados a tus pies, alrededor tuyo. Tú eres nuestro centro. Señor, estamos aquí para orar. Estamos aquí para orar con vehemencia. Que el Espíritu de Jehová esté con nosotros. Señor, oramos por este espíritu de vida, por este espíritu de realidad, por este espíritu de poder, por este espíritu quien es tu misma presencia, que esté con nosotros todos estos 6 días, comenzando desde esta reunión hasta el mismo final. Sé con nosotros como el Espíritu de Jehová. También oramos que la palabra de Jehová esté con nosotros. Señor, oramos por una palabra de revelación. Oramos por una palabra que venga de tu misma carga. Oramos por una carga que venga de tu mandato viviente. Señor, ven, entra, sopla en nosotros. Sé inscrito en cada parte de nuestro ser. Nos abrimos a tu palabra. Ven, palabra de Jehová. También oramos que la mano de Jehová esté con nosotros. Cómo oramos que tu mano esté con nosotros. La mano del Todopoderoso esté con nosotros por todo este tiempo. Tu autoridad, tu mover, Señor, esté con nosotros de toda manera posible. Oramos, Señor, que tu Espíritu, tu palabra, tu mano esté con nosotros en cada reunión, en cada mensaje, en todo lo que hagamos en estos 6 días. Señor Jesús, oramos por esto. Escucha esta oración y contesta esta oración comenzando ahora mismo. Señor, oramos, pero también profetizamos. Ahora mismo estamos profetizando. Profetizamos al Espíritu. Decimos, ven sobre los 4 vientos. Ven por los 4 vientos, oh Espíritus, y sopla para que vivan ven a nosotros, sopla sobre nosotros, Señor, sóplanos para que todos estos huesos muertos puedan vivir. Llévate toda mortandad, toda frialdad, toda indiferencia, sopla todo nuestra lentitud, Señor. Sóplate en nosotros. Oramos por un viento recio. Oramos por un viento potente. Oramos por un viento fuerte. Ven a tu iglesia, ven a tus hijos, ven a tu pueblo de nuevo para vivificarnos, para levantarnos, renovarnos. Señor Jesús, Señor, ven y conmuévenos, sácanos de nuestras tumbas, levántanos, ponnos en nuestros pies y haznos este ejército viviente, el ejército de Dios, el ejército de Jehová, Señor, para pelear por ti, por tus intereses en esta tierra, para introducir tu autoridad, para gobernar, regir sobre este mundo. Oramos, Señor, por todo lo que has prometido, por todas las cosas que has hablado, todas las cosas que nos has pactado, que sean hechas reales para nosotros esta semana. Lo creemos, lo pedimos, no hay ninguna duda en nuestro ser. Señor, estamos llenos de fe, creemos en ti, Señor Jesús, que tu palabra sea hecha. Que tu voluntad sea hecha entre nosotros hoy. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, venimos a la segunda parte de el estudio de cristalización de Ezequiel. Así como la primera parte durante el invierno, el primer mensaje fue acerca
de la venida de este viento poderoso desde el comienzo de este entrenamiento, para que traiga consigo y nos sople de nuestra insatisfacción espiritual, incluso nos dé, diría que nos dé una incomodidad espiritual, sin importar cuál sea nuestra condición, sin importar dónde estemos, hermanos y hermanas. Hoy estamos aquí reunidos en un solo lugar, en un solo cuarto, y oramos que este viento vuelva, este viento venga, el que vino a Ezequiel. Pero en esta segunda parte de este entrenamiento, ahora llegamos al lado corporativo de esta visión. La meta, la consumación de esta visión y de estas visiones. Y esto es el deseo de Dios de obtener una casa para sí mismo, para que no hayan ya meros individuos, sino que estén los santos, esté el pueblo de Dios, esté el pueblo de Israel, el pueblo corporativo, juntos. Y oramos e incluso profetizamos que Dios vuelva a soplar sobre nosotros otra vez. Y este soplar sobre nosotros traiga aliento dentro de nuestro ser, el aliento viviente, para vivificarnos, para resucitarnos, para avivarnos. Hasta que todos nos levantemos de la tumba que sea y nos pongamos en pie para llegar a ser un ejército, un gran ejército. En este mensaje veremos que esto no es el final, sino que también será la unión de dos piezas de madera, de acuerdo a la palabra de Jehová a Ezequiel, para que ellos sean uno solo que sea unido. Ya no habrá división, ya no habrá separación, sino que será un solo reino en una sola tierra, con el verdadero David, Jesús, como el rey, con un pacto de paz y con el santuario de Dios en medio de ellos. Ese santuario es la morada de Dios. Y espero que en esta reunión, comenzando ahora mismo, hermanos y hermanas, todos nosotros tengamos esta comprensión de que todos estemos abiertos, todos estemos ejercitados, todos seamos llenos con un espíritu de oración, para que estas cosas no solo sean puntos aquí en nuestro bosquejo, sino que estas cosas sean nuestra verdadera experiencia hoy, en el recobro del Señor, incluso durante esta semana. Ahora, por causa de que hoy no tenemos una prueba, tenemos un poquito más de tiempo. Y
De seguro siento que es para nosotros importante leer esta visión, la visión de los huesos secos y los 2 piezas de madera. Yo no voy a exponer mucho aquí, sino que me voy a apoyar del bosquejo, pero pienso que es importante para nosotros que se nos recuerde algunos de los detalles en estas 2 visiones. Así que solo voy a leer Ezequiel 37 del 1 al 28. La mano de Jehová vino sobre mí, y él me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle, el cual estaba lleno de huesos, y me hizo pasar entre ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchos sobre la faz del valle, y también estaban secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí: Oh Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Oh huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová a estos huesos: Yo haré entrar aliento en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré en vosotros aliento, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y de repente un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y había tendones sobre ellos, creció la carne, y los cubrió la piel por encima, pero no había en ellos aliento. Entonces me dijo: Profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento: Así dice el Señor Jehová, ven de los 4 vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Entonces profeticé como me había mandado, y entró aliento en ellos, y vivieron, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen: Nuestros huesos se han secado, y ha parecido nuestra esperanza. Somos del todo exterminados. Por tanto, profetiza y diles: Así dice el Señor Jehová. Ahora abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, Jehová, he hablado, y lo he hecho, declara Jehová. Vino a mí otra vez palabra de Jehová, diciendo: Y tú, hijo de hombre, toma una pieza de madera y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel que están asociados con él. Toma después otra pieza de madera y escribe sobre ella, para José, la pieza de madera de Efraín, y para toda la casa de Israel que está asociada con él. Y júntalos un lado al otro en una sola pieza de madera, para que sean unidos en tu mano. Y cuando te hablen los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos dirás qué quieres decir con estas cosas? Diles: Así dice el Señor Jehová, voy a tomar la pieza de madera de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel que están asociadas con él, y las pondré por encima de ella, es decir, la pieza de madera de Judá, y las haré una sola pieza de madera, y serán uno en mi mano. Y las piezas de madera sobre las cuales escribas estarán en tu mano ante sus ojos. Y les dirás: Así dice el Señor Jehová, voy a tomar a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron,
y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos ellos, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Más bien los hablaré de todas sus moradas, en las cuales han pecado, y los limpiaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. También andarán en mis ordenanzas, y observarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y también haré con ellos un pacto de paz. Pacto sempiterno será con ellos. Y los pondré allí, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará con ellos mi tabernáculo, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces sabrán las naciones que yo soy Jehová, que santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora llegamos al bosquejo. Se nos debe recordar nuevamente que el libro de Ezequiel tiene 4 secciones principales. La primera sección consiste del capítulo 1, habla de la gloriosa visión de Dios y revela al Dios Santo en su gloria. La segunda sección, compuesta de los capítulos 2 al 32, una sección larga, habla del juicio de Dios que pone fin a todas las cosas y asuntos que no corresponden con su justicia, santidad y gloria. La tercera sección, que incluye los capítulos del 33 al 39, presenta que Dios recobra un remanente de su pueblo. Esto indica que la principal idea continúa en esta sección es el recobro que el Señor efectúa. Así que este mensaje será en esta tercera sección. Aquí estará, que será en cuanto al recobro del Señor del remanente de su pueblo. Letra D, la cuarta sección, la última, la final, consiste de los capítulos 40 al 48, dice que Dios viene a edificar su querido pueblo recobrado hasta que se conviertan en su morada. Esta sección está dedicada al tema del edificio de Dios. Claro está, esta es la sección que consuma, la sección final de este libro. Y vamos a terminar todo esto al final de esta semana en estos 12 mensajes. Ahora, número Romanos 2. En el libro de Ezequiel hay 3 capítulos que podrían ser considerados grandes capítulos en la Biblia. El capítulo 1, el capítulo 37, en el que estamos esta tarde, y el capítulo 47, relacionado con esa agua que llegó a ser un río, se convirtió en un río para pasar por la casa de Dios. Cada uno de estos capítulos podría ser representado por una sola palabra. El capítulo 1, fuego. El capítulo 37, aliento. Y el capítulo 47, agua. Fuego, aliento y agua. Así que estamos esta tarde en el aliento. El capítulo 37 revela que el Señor viene a avivar a su pueblo que estaba muerto y disperso y hacer de ellos una sola entidad, debido a que se habían convertido en huesos secos
y muertos y secos, tenían necesidad de ser vivificados y unidos juntamente. Este es un buen lugar para comenzar. Así que esta tarde veremos dos visiones. Una, la visión de los huesos secos en el valle, y la segunda visión es la visión de las dos piezas de madera juntadas. A la postre se juntaron. Así que aquí tenemos al profeta que es llevado por el Espíritu y se sentó ahí en medio de un valle. En este valle nada más había sino huesos. Valle lleno de huesos secos en la superficie de este valle. Él dice aquí, para penetrar este punto, dice que estaban bien secos. No habían sido recientemente muertos, sino que habían sido matados y habían estado muertos por mucho tiempo y estaban bien secos. Así que Jehová le dijo, hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y él respondió, oh Jehová, tú lo sabes. Saben, muchas veces, hermanos y hermanas, en verdad, la respuesta está en la pregunta. En ocasiones el Señor vendrá a nosotros con una pregunta, buscando respuesta, cuando en verdad la pregunta es la respuesta. Señor, tú lo sabes. Claro. Este fue el deseo de Jehová, que estos huesos vivieran. De lo contrario, no hubiera hecho la pregunta. Pero luego él dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, oh huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y háblales. Y Jehová le dijo que yo haré entrar aliento en vosotros y viviréis. Vengamos al bosquejo ahora. La visión revela que a manera del Espíritu de Dios entra en nosotros a fin de vivificarnos para hacer de nosotros un cuerpo corporativo. Nosotros, claro está, más tarde Jehová habló más a Ezequiel, que estos huesos que ven son en verdad toda la casa de Israel. Estos no son paganos, estos no son gentiles, esta es la casa de Israel. Estos huesos son los huesos del pueblo de Dios. Estos son santos. Para usar el término que usamos hoy, estos son cristianos, estos son hermanos y hermanas. Estos son el pueblo elegido de Dios, o los elegidos de Dios, los que están secos. Ellos habían sido perdidos, cortados e incluso estaban enterrados en tumbas. Ahora, esta visión, si usted no lo sabe hasta ahora, ya lo debe saber, es una visión de el Dios que viene para vivificar a su pueblo. Esto es para regenerarlos. Esto es para vivificarlos, para renovarlos, para poner vida dentro de ellos, para poner aliento en ellos, de manera que ellos puedan salir de sus tumbas, de donde estén sumergidos, para salir de su condición donde están inmersos. Miren, son todos huesos secos. Eso quiere decir que no solo están muertos,
no solo están muertos desde hace tiempo, están desmembrados, han sido aserrados, han sido esparcidos, divididos, regados por todo el valle. No solo hay mortandad aquí, aquí hay desmembramiento. No son ni cadáveres, sino que todos los huesos están esparcidos por todos los lugares. Esta es la situación que hay en el mundo, del mundo secular, claro está. Pero yo diría que es la situación del pueblo religioso de la cristiandad. No solo hay pecado y suciedad que hemos visto en el capítulo 36, suciedad e inmundicia. Por esa razón, el Señor tuvo que venir y regarnos con agua limpia para lavarnos de toda la inmundicia, sino que también algo peor que suciedad e inmundicia es mortandad, es muerte, es que ellos están enterrados bajo la tierra, en tumbas. Algo muy mundano, religioso. Hermanos y hermanas, quisiera preguntarles, ¿nosotros estaremos en algún tipo de tumba? Cualquier cosa puede ser una tumba para enterrarnos. Nuestro trabajo puede ser una tumba, nuestro negocio puede ser una tumba, el matrimonio, la familia. Esto es algo legítimo, algo normal, algo bueno, de seguro. Todas estas cosas pueden ser algún tipo de tumbas. Claro está, sin mencionar las cosas mundanas que están en el mundo, las cosas pecaminosas, las cosas religiosas. La condición actual de un pecador es que está enterrado, y el hecho de este asunto es que así están muchos hijos de Dios, muchos cristianos, también están en un sepulcro, en una condición sepultada, enterrada, así como la casa de Israel. Eran huesos esparcidos, desmembrados, que no había unidad en ellos. Esto no es solo que estaban enterrados, sino que también estaban esparcidos. No había unidad alguna. Estaban desconectados, estaban desmembrados. Yo he sido muy, muy conmovido por esto. La condición, la pobre condición del pueblo de Dios es que ellos están dislocados, están separados, están dispersos por todos los lugares, carecen unidad, sea que éramos un pecador, no solamente los pecadores que no son creyentes tienen necesidad de ser librados de sus sepulcros, sino que incluso muchos hermanos y hermanas tienen necesidad de ser avivados y librados de la muerte y de sus sepulcros. Esta semana, mientras me estaba preparando para este mensaje, fui conmovido en mi interior para orar por el recobro del Señor, orar por las iglesias, orar por todos los hermanos y hermanas en el recobro, de que todos fueran avivados, reavivados, y todos sean liberados de sus sepulcros.
todos sean liberados de su condición de muerte. Hoy en día muchos cristianos, letra B, numeral 2, están en los sepulcros de las denominaciones, sectas, divisiones, grupos independientes y diferentes movimientos. Cada movimiento, organización es un sepulcro que entierra a la gente en tradiciones. Allá en Europa es la tradición de que al lado de así llamada iglesia o local de iglesia hay un sepulcro. Así que si usted quiere encontrar muerte, venga a esta iglesia. Si quiere mortandad, venga a nuestra adoración. ¿No es esa la situación hoy en día? Que la cristiandad es solo un sepulcro inmenso con cadáveres y huesos, simplemente mortandad, muerte. Antiguamente estábamos en tales sepulcros, muertos, secos, dispersos, desmembrados y sin estar vinculados a nadie, pero el Señor es el Salvador de los muertos. Oh, ¿no le gusta esta frase? Digamos esto juntos. El Señor es el Salvador de los muertos. No solo el Salvador de los pecadores, pero que Él está aquí para salvar y dar vida a los muertos. Las palabras de Dios aquí logran que un muerto sea hecho a una persona viviente. No hay nada que Dios odie más que la muerte. Él odia aún más que el pecado. La muerte. Por esa razón Él vino como el árbol de la vida para hacer vida al hombre. Nuestro problema final no es el problema de la inmundicia o suciedad o pecado, sino que nuestro problema último es la muerte y el estar dispersos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y ofensas, estábamos en verdad esparcidos. No podíamos ser uno con nadie. Cada uno estaba por sí mismo y existía independientemente. Letra C, el profetizar de Ezequiel en Ezequiel 37 no consistió en predecir algo, sino en proclamar, manifestar algo de parte del Señor. Ahora llegamos a este asunto de profetizar en Ezequiel 37. Esta noche vamos a tener un mensaje muy maravilloso acerca de este asunto del profetizar. Así que no voy a estar aquí para hablar sobre esto de una manera detallada, pero les diría que esta visión no estaría ahí si no estuviera el profetizar de Ezequiel. De hecho, fue su profetizar que introdujo el cambio, que introdujo un cambio en la situación. Fue como si fue su profetizar que le permitió a Dios que llevara a cabo su palabra. Profetizar es lo clave en este capítulo para el cumplimiento de la intención de Dios, de la voluntad de Dios. En este caso, para vivificar a su pueblo. En este caso, para liberarlos de sus sepulcros. En este caso, para formarlos en un grande ejército. Y todo fue llevado a cabo por medio del profetizar. Ahora, este profetizar en Ezequiel no consistió en predecir algo, sino en proclamar, manifestar algo de parte del Señor. He sido muy conmovido por esto. Yo siento que estos días necesitamos una apreciación renovada de lo que es el profetizar, según la palabra de Dios. Y en este capítulo vemos un cuadro de qué es el profetizar.
y cómo debe ser el verdadero profetizar y qué puede lograr. Así que Dios tiene un deseo, Dios tiene algo que Él quiere hacer, Él quiere llevar a cabo algo, pero Él no lo haría, podemos decir que Él no lo haría solo, sino que necesita un hombre, necesita un profeta. Él necesita a alguien aquí en la tierra que recite, que repite, que proclame lo que Él ha hablado. Así que el profetizar no es generar algo individual o original, sino repetir lo que está en el corazón de Dios, lo que está en la mente de Dios, lo que Dios está hablando. Estamos aquí para repetir eso. Estamos aquí para proclamar eso a su pueblo. Estamos aquí para profetizar sobre estos huesos. Y aquí, esta clase de profetizar es algo mezclado con la oración. En mi sentir, muchas veces no sé cuál es la diferencia. Puede que digamos que profetizar es el hablar al pueblo, al hombre, y orar es orar a Dios. No tenemos dudas sobre eso. Pero aquí Ezequiel profetizó sobre los huesos secos. Pero permítanme preguntarle, si este es el caso, ¿cómo fue que el Señor le dijo al Ezequiel, profetiza al viento? Ahora, el viento no son los huesos, el viento es el soplar de Dios, el soplo de Dios, es el aliento de Dios, es el Espíritu. Hermano Lee incluso dijo, debemos profetizarle al Espíritu. Vaya. ¿Cómo fue que él profetizó? Él profetizó, ven de los 4 vientos, oh aliento, y sopla a estos huesos para que vivan. ¿Esto es una oración o es una profecía? Eso quiere decir que esto es una profetizar oración. Él estaba profetizándole al viento, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos. Pero esta profecía también es una clase de oración. Ven, como tenemos este himno que dice, ven, oh 7 espíritus, sopla sobre tu recobro. Esto es una oración y también es un profetizar. Bueno, sea profetizar o sea oración, hermanos y hermanas, yo les urgo a ustedes, les insto a que hablen lo que escuchamos. Esta semana, estos 12 mensajes, salgan de aquí y háblenlos, profetícenlo a los huesos, profetícenlo al viento. Profeticen, hermanos y hermanas, profeticen. Hablen, mis hermanos y hermanas. Hablen lo que Dios ha hablado. Hablen lo que Dios está en su voluntad, lo que Dios ha pactado, está en su pacto, lo que Dios ha determinado. Simplemente háblenlo por fe. Háblenlo, hermanos y hermanas. Ustedes lo hablarán, hermanos y hermanas. Háblenlo hasta que ocurra. Dios dice Dios dice yo lo haré, nosotros lo hablaremos y esto será hecho. Háblenle a los huesos, háblenle a las personas, háblenle al Espíritu. Cuando Ezequiel proclamó, Dios dio el Espíritu al pueblo. Dios no dio el Espíritu de inmediato, aunque Él lo quería hacer, pero es solo cuando Ezequiel habló, Dios dio el Espíritu al pueblo. No es algo pequeño esto para nosotros como los hombres de Dios, como sus profetas, que hablemos, proclamemos a Dios. Les digo, cosas van a suceder, lo que Él quiere hacer. 2. El principal significado de profetizar en la Biblia no es el de predecir, sino el de proclamar al Señor, ministrar al Señor a las personas.
Cuando estamos aquí, profetizar, cuando decimos profetizar, estamos aquí hablando por Dios, hablando Cristo en las personas, ministrándole a Cristo a las personas. Vamos a ver más de eso esta noche. A, el que profetiza edifica la iglesia. B, podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean alentados. ¿Pueden profetizar ustedes? Tenemos nosotros aquí 4,000 profetas. ¿Para qué es su boca? No solo para orar, sino para profetizar, proclamar la palabra de Dios. C, profetizar, es decir, hablar por Dios y proclamarlo, teniendo a Dios como el contenido, ministra a Dios a los oyentes y los conduce a Él. Las reuniones de la iglesia deben estar llenas de Dios y todas las actividades de la iglesia deben impartir y transmitir a Dios a las personas para que ellas sean infundidas con Dios. En verdad, en nuestro hablar, nosotros estamos en verdad hablando aliento, estamos exhalando con nuestro profetizar. Eso le da vida a las personas. A fin de profetizar debemos ser un hombre de Dios que tiene el aliento de Dios. Nuestra lectura de la Biblia debería ser una clase de inhalación y nuestra enseñanza de la Biblia debería ser una clase de exhalación. Y como hombres de Dios que somos, debemos ser equipados para exhalar esta palabra, hablar, proclamar esta palabra como si estuviéramos exhalándola. Y al hacerlo damos vida, transmitimos vida, impartimos vida a las personas. Numeral 1, nuestra lectura de la Biblia debería ser una clase de inhalación y nuestra enseñanza de la Biblia debería ser una clase de exhalación. Les dije a estos hermanos que van a estar hablando en este entrenamiento para los de universidad. Recuerden, en el libro Adiestramiento para Maestros, el hermano Lee nos decía a los que le hablamos a los jóvenes, no les den doctrina o enseñanza, sino que ustedes tienen que ir allá y exhalar a Dios. Ustedes tienen que ir allá y soplar el Espíritu, y para esto tienen que orar. Tienen que ser un hombre del Espíritu, tienen que estar llenos del aliento divino ustedes mismos. Entonces, cuando hablen, exhalan a Dios en las personas, les darán vida a ellos. Cuando hablamos por el Señor, deberíamos tener el sentir de que estamos exhalando a Dios y que los recipientes están inhalando a Dios. El profetizar nos hace que seamos vencedores. ¿Han escuchado esto anteriormente? Profetizar nos hace que seamos vencedores. Profetizar es la función propia de los vencedores. Miren, en el Antiguo Testamento las personas estaban degradadas. Ellos fueron desviados a los ídolos. Estaban involucrados con toda abominación y suciedad. Ellos abandonaron la fuente de la vida, la fuente del agua viva que era Dios. Ahí mismo, ustedes ven, esto es una prueba de que esos profetas son vencedores. Queridos santos, sí, estamos en serio para ser vencedores. Hoy, vencedores del Señor, hoy, nosotros tenemos que ser profetas. Todos nosotros. Yo no estoy diciendo que tienen que hablar así desde el podio, de esta manera, sino que en las reuniones de la iglesia, en grupos pequeños, en todo tipo de situaciones, todos tenemos que ser profetas que proclamemos a Dios. Esta es la función de los vencedores. 3. Mientras Ezequiel profetizaba, Dios soplaba sobre los huesos secos, enviándoles el viento, el aliento y el espíritu. Mientras Ezequiel profetizaba, presten atención a esto. Hace 55 años,
un pequeño hombre de la China vino acá, a estas playas. No parecía que tenía mucho. Quizás despreciado fue. Pero este hombre pequeño era un profeta. Con el Espíritu del Señor, con la palabra del Señor y con la mano del Señor. Así que él vino enfrentando este inmenso país de cristiandad. No tenía ningún grado de teología, de doctor en teología. Simplemente vino y habló, y habló, y habló. ¿Y saben qué sucedió? Dios comenzó a soplar. El viento comenzó a moverse. No sabemos, como dice Juan 3, no sabemos de dónde sopla el viento ni de dónde viene, simplemente sopla. Luego el aliento vino. El aliento vino. El aliento entró en los huesos, en las personas que estaban en los sepulcros. Y luego el Espíritu vino. El Espíritu fue puesto en ellos. Y él continuó hablando año tras año aquí en el sur de California, por todo el país. Él habló y habló. Este pequeño hombre habló hasta que hubo un ejército grande en extremo. Fue por medio del hablar, profetizar de que todo lo que vemos hoy en día fue llevado a cabo. Se me recordó que en Texas, aunque no soy de Texas, voy a hablar algo de Texas, 1962, 1963, después que nuestro hermano dio la conferencia titulada El Cristo Todo Inclusivo, eso fue en el 1962, vino la primera invitación y él comenzó a viajar por todo este país. Fue a Texas y allí estaba este grupo de hombres y mujeres jóvenes, no sé cuántos, 20 o 30, en este pequeño pueblo, un pequeño pueblo en Texas, Plainview. Tengo que ir al mapa a buscarlo, en el norte, en el norte de Texas, y en esta universidad pequeña estaba este grupo. Algunos de ellos, algunos jóvenes santos que estaban allí, descubrieron que cierto colaborador de Watchman Nee estaba aquí, incluso en Texas. Así que ellos fueron. Y les digo, el viento comenzó a soplar. He escuchado historias. El viento comenzó a soplar. No fue algo tan grande, no es un tipo de avivamiento pentecostal, pero de seguro el viento de Dios estaba soplando. Y el aliento vino. Y el Espíritu vino. Yo creo que muchos de estos hermanos y hermanas entraron al recobro del Señor. Y no solo en Texas, sino en otras partes también ocurrió lo mismo. Queridos santos, hablen.
profeticen. La palabra hebrea ruach se traduce variadamente como viento, aliento o espíritu en los versículos 5 al 10 y 14. En términos de nuestra experiencia espiritual, cuando Dios sopla sobre nosotros, su aliento es el viento. Cuando inhalamos este viento, es el aliento para nosotros, y cuando tal aliento entra en nuestro espíritu, es el espíritu. Esto está claro. Cuando Ezequiel profetizó, Dios sopló el viento, la gente recibió el aliento, y el aliento se convirtió en el espíritu vivificante. Vuelvo a decir que todo ocurrió cuando el espíritu vino, porque se comenzó a hablar, cuando se profetizó. 4. Cuando Ezequiel profetizó la primera vez, hubo un ruido y un temblor, y todos los huesos se juntaron. Cuando nos reunimos en las reuniones y hacemos un ruido gozoso al invocar el nombre del Señor y alabarle, somos verdaderamente uno. Quiero preguntarles, hermanos y hermanas, rápidamente, ¿qué viene primero? Si se juntan primero los huesos y luego el aliento, o si el aliento viene primero y luego los huesos se juntan. Bueno, esta no es una pregunta capciosa, ustedes deben saber. Los huesos se juntaron. Ezequiel profetizó, y después que profetizó hubo un ruido, un temblor. Los huesos comenzaron a juntarse, hueso con su hueso. Y no solo eso, los tendones se pusieron en los huesos. La carne entró. Bueno, todavía era como un cadáver, pero es mucho mejor que huesos esparcidos. Ese ruido, ese temblor fue para juntar a estos huesos. Algunos de ustedes saben que yo he estado sirviendo con los hermanos en estos últimos años en el área de la bahía. Cuando nos juntamos, dije, hermanos, algo así más o menos, dije, lo primero que necesitamos en el California del Norte no es el aliento. Eso suena raro. Claro, necesitamos vida, necesitamos aliento. Pero le dije, para que el Señor haga una obra de recobro, de restauración en el norte de California, es que los huesos se junten. Primero tiene que las partes volverse a juntar, las partes del cuerpo. Cuando estén juntas, luego el Señor dijo, profetiza ahora al viento. Recuerden, en Juan 20, el Señor, en la noche de la resurrección, Él sopló el aliento santo, no en un individuo individual, en un discípulo individual, sino que estaban juntos. Recuerden, 50 días después en el Pentecostés, ellos estaban juntos en un solo lugar, y el Espíritu vino. El viento tempestuoso vino. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que el Espíritu, en este caso, en este sentido, viene a un cuerpo. Viene a algo que está junto, está juntado. Quizás está un poco muerto, quizás no hay mucha vida, pero están juntos. Y estar juntos, esa calidad de estar juntos, le permite al Señor venir como este viento, y es como este aliento, venir como este espíritu. Queridos santos, en un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. El espíritu es para el cuerpo.
En un buen sentido de la palabra, el Espíritu no es para individuos. El Espíritu es para el cuerpo de Cristo. El Espíritu es para el edificio de Dios. Así que para que nosotros tengamos la mejor posición para recibir el Espíritu y para disfrutar el Espíritu, necesitamos ser uno. En cualquiera sea la situación, no solo santos, sino iglesias, si estamos esparcidos, si estamos separados, divididos, si no estamos juntos, les digo, es difícil para el Espíritu que venga, para el Espíritu venir. Pero una vez el recobro del Señor es uno. Cuando las iglesias son uno, cuando las iglesias en una área son una, cuando los hermanos son uno, cuando los colaboradores son uno, cuando los ancianos son uno, cuando los santos son uno, eso le da al Señor el terreno para venir y soplar, exhalar como el Espíritu. Cuando Ezequiel profetizó la primera vez, ya abarcamos eso, acerca del ruido. Aquí tenemos algunos versículos acerca del ruido gozoso de invocar el nombre del Señor y acerca de alabar el nombre del Señor. Es cierto que cuando el viento sopla, las cosas no están en silencio, sino que cuando el viento sopla habrá un ruido, habrá un sonido, habrá un temblor, estremecimiento. Recuerdo cuando vine a mis primeras reuniones en la iglesia, había mucho ruido, pero también había temblor, mucho invocar, pero también había un estremecimiento interno, muchas alabanzas, pero había ahí un mover que no se podía negar. Había un mover del Espíritu. 5. Cuando Ezequiel profetizó la segunda vez, el aliento entró en los huesos muertos y secos en gran manera, y vivieron y se pusieron de pie un ejército grande en extremo a fin de combatir la batalla en pro de Dios. Así que en esta visión, el vivificar de los huesos secos y el renovar del pueblo de Dios no es simplemente para hacerlos vivificados sí, para hacerlos vivientes, sino es simplemente para rescatarlos, sacarlos de un sepulcro, sino que es para formarlos en un gran ejército, un cuerpo corporativo, un ejército neumático, lleno de aire, lleno del aliento neumático, llenos del Espíritu Divino y movidos, llevados por el viento divino. Un ejército para hacer ¿qué? Para batallar, pelear, para derrotar al enemigo de Dios, para introducir el reino, para restaurar el dominio, el gobierno de Dios. Les digo, hermanos y hermanas, en el recobro del Señor, nosotros somos un ejército, un gran ejército, un ejército grande. Estamos aquí para pelear, batallar. Estamos aquí para vencer, estamos aquí para subyugar y derrotar a Satanás. Estamos aquí para establecer el dominio de Dios, el gobierno de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora llegamos al número romano 4. Llegamos ahora a las dos piezas de madera.
carentes de vida simbolizan las dos partes de la nación dividida de Israel, esto es, el reino sureño de Judá y el reino norteño de Israel. Estos dos reinos no podían ser uno y a los ojos del Señor estaban completamente muertos y secos. Cuando estamos muertos, estamos divididos. ¿Saben? Un cuerpo, un cadáver simplemente se desintegra. Pero lo opuesto también es cierto. Cuando están divididos, también están muertos. Cuando están desconectados, cuando están esparcidos, cuando estamos desmembrados, de seguro que estamos muertos. Así que hoy en día, en todas las divisiones, hay una condición de muerte. Aquí, en cuanto a Israel, habían dos reinos, el norte y el sur, divididos, pueblo de Dios dividido. Y después de ser vivificados, letra B, y mediante el crecimiento en vida, ellos pueden juntarse y llegar a ser uno. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ellos son vivificados primero o ellos son juntados primero? ¿Ah? Bueno, en este caso yo no sé la respuesta. En la primera visión es claro. Hueso a su hueso junto, muchas cosas se juntan para formar un cuerpo corporativo, luego el aliento fue soplado en ellos para vivificarlos. Pero en este caso, el Señor solo le dijo a Ezequiel que tomara 2 piezas de madera. De seguro que estas 2 piezas de madera estaban muertas y divididas, y le pidió a que las juntara. Como así, para conectarlas. Y de alguna manera, de una manera milagrosa, cuando eso sucedió, las 2 piezas se juntaron. Y luego dijo, lo que estoy por hacer es para unir a estos 2 pueblos, estos 2 reinos, juntarlos y hacerlos una sola pieza de madera, y ellos serán uno en mi mano. Esto es decir, en la mano de Jehová. Bueno, yo no sé qué vino primero. Yo solo sé que cuando el Señor juntó a estos 2 reinos, ellos fueron juntados, unidos y llegaron a ser uno. Y comenzaron a crecer juntos. Tenemos algo que se llama injerto en Romanos capítulo 6 y también en Romanos capítulo 11. Esto es muy parecido, letra C, a realizar un injerto en el cual 2 ramas son unidas y con el tiempo crecen juntas. 1. Crecer juntamente denota una unión orgánica en la cual se produce el crecimiento, de modo que uno participa de la vida y de las características del otro. En nuestra unión orgánica con Cristo, todo lo que Cristo ha experimentado viene a ser nuestra historia. Alabado sea el Señor. Esto es lo que quiere decir que hemos sido injertados al Señor. Y en este injerto crecemos juntos. Somos unidos orgánicamente con Él. Tomó lugar una unión orgánica, así que todo lo que Cristo pasó viene a ser nuestra historia. Éramos nosotros el olivo silvestre. Ahora estamos participando de Cristo, quien es el olivo cultivado.
2. Su muerte y su resurrección ahora son nuestras porque estamos en Él y estamos unidos a Él orgánicamente. En esto consiste un ejército. Así que todo lo que está en el lado positivo es compartido con el otro lado en un injerto. Tal injerto, numeral 3, 1. Elimina todos nuestros elementos negativos. 2. Resucita nuestras facultades creadas por 10. 3. Lleva nuestras facultades a un nivel más alto. 4. Enriquece nuestras facultades. Y 5. Satura todo nuestro ser hasta transformarnos. Todo esto ocurre en el injerto. Hoy en día todos hemos sido injertados a Cristo. Aquí tenemos a 2 pueblos del pueblo de Dios que han sido injertados. Esto es muy interesante. Así que tenemos que darnos cuenta, queridos santos, que cuando estamos injertados, al ser injertados en Cristo o en Cristo, espontáneamente también hay un injerto entre nosotros, los miembros en el cuerpo, partes del cuerpo. También somos injertados juntamente. Ahora recuerdo, mientras hablo en Efesios capítulo 2, Cristo creó un solo y nuevo hombre en la cruz con los judíos y los gentiles, en un solo hombre. Y luego al final de ese capítulo dice que todo el templo crece en el Señor. Claro está, eso alude al edificio. Pero aquí hay como está el pensamiento del injerto en Cristo. Queridos santos, nosotros hemos sido injertados al Señor y también hemos sido injertados unos con otros en el Señor. Y por medio de esto llegamos a ser una sola planta, un solo árbol en la tierra. Mientras que los huesos secos de Ezequiel 37, el 1 al 14, sirven para la formación de un ejército que combata las batallas en pro de Dios, las piezas de madera de los versículos 16 al 22 sirven para la edificación de la casa de Dios como su morada. ¿Esto está claro? La primera visión es para levantar un ejército y la segunda visión resulta en la edificación de una casa, una morada. Número 5, Romanos. La revelación contenida en este capítulo muestra que el único medio para que se obtenga el cuerpo, la iglesia y la casa de Dios en la unidad genuina es el camino de la vida. Quiero que todos ustedes recuerden esta aseveración. Vimos esto en el último entrenamiento cuando llegamos a esta sección de Ezequiel del recobro del Señor y recalcamos que en el recobro del Señor es llevado a cabo solamente en la vida y por medio de la vida. Y aquí estamos otra vez subrayando esto. La manera única de tener el cuerpo, la iglesia, la casa de Dios en la unidad genuina es el camino de la vida. No tenemos otro camino. Dios no tomará otro camino para hacer su obra de recobro entre nosotros, pero sino tomar el camino de la vida. Cuando el aliento entró en los muertos, se convirtió en vida para ellos, por lo cual ellos vivieron y se pusieron de pie en unidad para convertirse en un ejército extremadamente grande. Eso es la vida. Así es la vida. Ve los huesos secos en los versículos 1 al 14 y las 2 ramas muertas mencionadas en los versículos 16 y 17 llegaron a ser uno, no por los dones o por la enseñanza, sino por la vida. Queridos hermanos y hermanas, el recobro del Señor hoy todavía necesita mucha vida.
La vida es lo que necesitamos. No simplemente tener más celo o hacer más obras, no simplemente tener más enseñanzas, sino vida, vida. Oh, hermanos y hermanas, necesitamos vida. Necesitamos la vida divina, necesitamos vida que venga a nosotros como el viento. Necesitamos que la vida venga a nosotros como el aliento. Necesitamos la vida que venga a nosotros como el Espíritu. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser hombres del Espíritu, es decir, hombres de vida. Esta es nuestra necesidad. Necesitamos ser recobrados al tener mucho aliento, estar llenos de aliento, llenos del Espíritu, llenos del aire divino. Y por esa razón invocamos el nombre del Señor. ¿Estoy en lo correcto? Amén. Necesitamos vida. Nosotros le inhalamos para recibir más vida. Amén. Es solo la vida lo que puede sacarnos de los sepulcros. Es solo la vida lo que causará que nos estemos unidos. Solo la vida puede formarnos como un ejército. Solo la vida puede edificarnos como la morada de Dios en el Espíritu. Tomemos el camino de la vida. Los huesos muertos y las ramas muertas fueron vivificados y llegaron a ser uno como resultado de la impartición de vida y del crecimiento en vida. Todos estos versículos están aquí. Yo pienso que mi palabra puede terminar aquí. ¿Recibieron algo? Yo no estoy hablando que si recibieron puntos, recibieron algún aliento, recibieron algún espíritu, recibieron alguna vida. Esto es lo que nosotros necesitamos. Oremos todos por esta semana, desde ahora hasta el sábado, que todos nosotros estemos aquí ejercitando nuestro espíritu para invocar, amén, para orar, leer, para profetizar, para hablar, para orar. De cualquier manera posible, tocar la vida. Estamos aquí para eso, disfrutar la vida, recibir la impartición de vida, para que estemos llenos de vida. Solo este camino, Dios puede obtener lo que Él busca. Bien, vamos a tener algunas oraciones en este momento.